Buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, hoy martes 22 de noviembre, varios temas. La misión de la OEA continúa en nuestro país, son solo 2 días, entendemos que ya el día de mañana miércoles se retiran los cancilleres, vicecancilleres de diferentes países. Han continuado las reuniones con representantes de la sociedad civil, también con otros congresistas de la República para entender cuál es la situación de crisis política que enfrenta el Perú. Pero en paralelo, una decisión importante que ha tomado el día de hoy el Tribunal Constitucional. Y lo ha tomado, y esto es muy importante reiterarlo y señalarlo, por unanimidad. Bueno, lo que ha decidido es, o ha ordenado al Congreso de la República anular el proceso contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la acusación que tiene de traición a la patria, lo que ya muchos constitucionalistas calificaban de una denuncia tirada de los cabellos. Por donde se lo vea, ha sido defendida por otros, ha sido defendida por parte de los congresistas en el Parlamento. Pero para tratar de entender los alcances de la decisión del Tribunal Constitucional, ya estamos con el doctor, el ex magistrado Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Eloy, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Omar, siempre un gusto estar en tu programa. Precisamente las complicaciones que tiene un tribunal constitucional me llevaron a sacar este libro que se acabó en preventa y ahora está en una segunda edición donde explica pues estos nudos, cómo son las relaciones difíciles entre los mismos magistrados, con el gobierno, con el Congreso, con diferentes instituciones y además, para los curiosos de la informática, como eres tú, tiene las 130 sentencias más importantes del tribunal en el periodo que estuvimos en QR. O sea, eso que el saber que ocupa lugar ya no es un problema, entonces pasas y tienes la sentencia. Acá para ti. Muchísimas gracias, doctor. La segunda edición. La segunda edición que está pues ampliada, completa, con los últimos cambios que se hizo hace muy poquito al Código Procesal Constitucional. Pero vamos al tema que tú planteabas. Vamos a ese punto efectivamente porque, a ver, en definitiva fue una decisión polémica y muy ajustada, además, la que tomó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando aprobó este informe que recomendaba acusar al presidente por traición a la patria. De hecho, esto está todavía en una etapa muy inicial en el Parlamento porque tiene que verlo la Comisión Permanente y luego, entendemos, el Pleno del Congreso. Pero con lo que ha decidido el día de hoy el Tribunal Constitucional de anular todo el procedimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Primero hay que explicar qué es de qué se trataba la acusación constitucional. Porque el gran problema para poder anularla viene allí, Omar, queridos amigos y amigas que nos están siguiendo. El Congreso puede hacer dos cosas con altos funcionarios. Una se llama el juicio político, que es el alto funcionario comete una infracción a la Constitución, por ejemplo, no cumple resoluciones judiciales, ¿ya? Y se le sigue un trámite igual a acusación constitucional, igual, con su comisión de acusaciones, comisión permanente, pleno, pero con una votación un poco más alta, ¿ya? Pero cuando yo estoy hablando de la comisión de delitos, el trámite se llama antejuicio. ¿Por qué? Porque no es el Congreso el que define la situación del funcionario. El Congreso lo pone a disposición del Poder Judicial y es la Corte Suprema la que va a definir la situación de este funcionario. Entonces, solo para ubicarnos, en el caso de la acusación por traición a la patria, estamos hablando de un delito, porque entiendo que, digamos, el término traición a la patria sí está tipificado en el Código Penal. Así es. Y hay mucha gente, sobre todo los grandes líderes del terrorismo, comenzando por Abimael Guzmán, que fueron condenados por traición a la patria. O sea, la traición a la patria es un delito y es un delito que está especificado por ¿qué? Lo que llamamos los abogados tipificado. Entonces, ¿cuál es el problema de la acusación? ¿Qué es lo que hizo finalmente Castillo? Se toma en la CNN una imagen de una reunión anterior a que él sea presidente, donde
da una declaración que puede ser incómoda, pero en ningún momento hace un ofrecimiento de transferencia de territorio del país. Y no podía, porque tampoco era, digamos, presidente ni nada. Y lo peor de todo es que tampoco pudo después, ni quiso Exacto. después. Porque cuando se da cuenta que Del Rincón, que es un periodista hábil como tú, lo está llevando, él dice un momentito, yo a tal caso consultaría. Y nunca consultó. Y nunca presentó ninguna reforma a la Constitución para poder darle territorio a Bolivia. De hecho, si hacemos un poco de memoria, doctor, me parece que al día siguiente o a los días se rectifica incluso sobre el tema del referéndum. Y dejó el tema ahí. Así es, porque le aconsejaron seguramente que con la norma que se dictó, que es otro tema que podremos conversar en otra sesión sobre la ley para recortar los ámbitos de referéndum, obviamente esto no era materia de referéndum. Entonces, él se ha corregido en 20 veces de un comentario que no llegó a decir y no ha hecho lo que los abogados llamamos el iter criminis. ¿Qué quiere decir esto? El camino para llegar al delito. Es decir, no ha cometido la acción, no ejecutó lo que quizá por torpeza, por lo que quiera, dijo en esa entrevista. El conjunto de acciones. Por ejemplo, pongamos un caso que parece bastante claro. El caso de la mexicana en Huacho. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? A esta mujer, entonces le quitan el dinero, le encuentran cortada el cuerpo, la persona que le corta el cuerpo es un tipo que está estudiando medicina, se ha ido con la plata, se ha ido a otra parte. Entonces hay una serie de elementos que te llevan a pensar que esta señora no se murió sola y no se cortó sola. Se cometió un delito, el hecho se produjo. Exactamente. Entonces, en el caso de Castillo y la traición, la supuesta traición a la patria, no hay pues ninguno de estos elementos. O sea, hubo una declaración, él se rectifica de los efectos de la declaración y en ningún momento propone la reforma del Código Penal para poder plantear alguna cosa, no propone ninguna reforma constitucional para poder darle una salida en territorio peruano a Bolivia, no propone nada. Sin embargo, los congresistas que defienden digamos, esta acusación, como el congresista Diego Bazán o el congresista Wilson Soto, con el que conversábamos ayer en este programa, sostienen que la sola declaración infringe varios artículos de la Constitución. Básicamente ellos hablan del 18 y otro más, pero en realidad lo que no hay que perder de perspectiva es que no están planteando una infracción a la Constitución. Ellos están planteando un antejuicio. Ellos lo que están diciendo es que el presidente cometió un delito, no una infracción a la Constitución. Entonces, ahí está el problema. La gran cuestión que hace caer el caso Soto-Bazán es precisamente que, como se planteó en el interrogatorio del tribunal. En el interrogatorio del tribunal se dijo, oiga, ¿se configura el delito de traición a la patria? Porque eso es lo que estaban planteando. Si ellos hubieran dicho, ¿sabe qué cosa? Como en algún caso puede señalarse, entonces hay un artículo en la Constitución que no se ha cumplido, el presidente no lo ha cumplido, entonces yo le inicio el juicio político, la cosa sería distinta, Omar. Entonces, por eso usted mencionaba que aquí lo importante es diferenciar que estamos frente a un antejuicio, es decir, yo le levanto, entiendo, la inmunidad para que sea investigado y acusado penalmente, en el fuero penal. Exacto, y no por cualquier fuero, sino por la misma Corte Suprema. Sin embargo, ellos dicen, y cuando también se les interroga sobre esto, que bueno, que ya determinará el Poder Judicial si efectivamente se cometió o no la traición a la patria. Es que el presidente es el aforado de los aforados. O sea, al presidente, salvo que cometa, pues, por ejemplo, una cuestión civil, se molesta y le manda un disparo a alguien, entonces el presidente tiene una protección sobre una suerte de situaciones delictivas. Las del 117 son las únicas que se les puede juzgar en el ejercicio del cargo. Entonces, una de ellas del 117 es traición a la patria, pero tienes que estar pues en la tipificación de traición a la patria. Y si no estás,
No puedes condenar, no puedes pedir que a alguien se le haga una acusación constitucional, por eso se le ponga frente a la Corte Suprema y lo que hubiera pasado es peor, la Corte Suprema lo hubiera absuelto. Lo hubiera absuelto y lo que hubiéramos tenido es probablemente el problema al cual vas a ir del intento de suspensión al presidente. Vamos a ir a eso, pero quiero agotar el tema de lo que ha respondido el Tribunal Constitucional en una resolución, además, o una sentencia que se ha tomado por unanimidad. Los 7 magistrados le han dicho que aquí no hay traición a la patria y que este proceso debe ser anulado. Pero ¿con qué argumentos ha sostenido esto? Bueno, hubiéramos dicho lo mismo nosotros también. El tema es muy claro. Si tú no has cometido delito, yo no te puedo procesar por un delito. Por eso, las preguntas en la audiencia, en un proceso, el momento clave es el de la audiencia, donde yo confronto las opiniones de uno y otro. Entonces, en la audiencia le preguntaron al procurador, ¿cometió delito de traición a la patria o no? ¿O el problema era solamente un problema de una opinión que podía ser incómoda? Y en el Perú, la Constitución dice que no hay delito de opinión. Solo para culminar, doctor Eloy Espinosa Saldaña, el tema de la suspensión, efectivamente, ¿esto es una posibilidad en el corto plazo, ya no por el tema de traición a la patria, por la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación? Allí la cosa es más complicada, porque yo creo que la fiscal de la Nación no debió ir por el camino del antejuicio, porque ella para poder plantear esto, está buscando que se inaplique el artículo 117 de la Constitución. En 200 años de nuestra historia, ni el Congreso ni la Corte Suprema han aplicado un artículo de la Constitución. 2, se juega a plantear el artículo 30 del Tratado sobre derechos contra la corrupción internacional que existe. Pero para ir a un tratado, Omar, amigos, amigas, se tienen que agotar las vías internas. Y estaba el juicio político, pues. Entonces, el gran error que comete la fiscal Benavides, no solo en mi opinión, sino de varios expertos, es que ella debió ir por el juicio político. Porque ahora se va a encontrar con que de repente el Congreso, que es más político, sí le quita el 117, pero ¿y la Corte Suprema? Bueno, muchísimas gracias, como siempre, doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el congresista Guido Bellido, que se ha reunido también, además, con la misión de la OEA.